Muy bien, pues buenos días de nuevo y vamos a tener primeramente, antes de empezar la predicación, vamos a tener una palabra de oración. Luego entramos en el texto y en el tema continuando con la predicación que dejamos hace 2 semanas, ¿vale? Vamos a orar. Amado Padre y Señor nuestro, muchas gracias por el tiempo que nos estás concediendo. Gracias, Señor, por el tiempo de adoración y de alabanza. Qué bueno es poder venir delante de tu presencia, poder, Señor, entregar todos y cada uno de nuestros corazones, no solo hoy, Señor, sino día tras día, y desear vivir, Señor, en la hermosura de la santidad, y venir, Señor, con adoración y alabanza en espíritu y en verdad. Y ahora de nuevo, Señor, tener el grande privilegio de poder abrir las Escrituras. Y, Señor, te pedimos que tú, Señor, abras los ojos de nuestro entendimiento y que tu Santo Espíritu, Señor, pueda moverse libremente en medio nuestro, Señor, enseñándonos, Señor, lo que tú tienes para esta mañana, para cada una de nuestras vidas. Deseamos, Señor, que tu nombre sea exaltado y predicado el Evangelio, y también, Señor, edificada, Señor, tu Iglesia. A ti sea, pues, toda la adoración y toda la alabanza, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, recordamos que estamos en el capítulo 1, del versículos de Romanos, de la epístola del apóstol Pablo, en los Romanos, los versículos 16 y 17, en la cual pues Pablo está dando esta preciosa exhortación a los cristianos, a los hermanos de la iglesia local que se encuentra en la ciudad de Roma. ¿Acordáis? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Recordamos un momentito su contexto, ¿vale? El contexto de esta epístola, dado que estamos teniendo estas últimas 3 predicaciones en este pasaje, recordamos su contexto. Después de la muerte de Esteban, en el capítulo 7 de los Hechos, nos dice la Escritura que hubo una gran persecución a la iglesia. Y vemos como consecuencia de esa persecución, los cristianos, los hermanos, salieron de Jerusalén, exceptuando los apóstoles, y vemos cómo el Evangelio comenzó a predicarse por toda la tierra, por todo el mundo conocido de la época. Así, haciendo el cumplimiento dado por el Señor, de Hechos 1, versículo 8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos cómo aquí y allá se van formando iglesias locales en las cuales pues, se va instituyendo testimonio del Evangelio en Filipo, en la región de Galacia, en Roma, en la ciudad de Éfeso, en Corinto, en fin, diferentes ciudades, zonas en las cuales nos narra, tanto en el libro de los Hechos como en las epístolas del apóstol Pablo. Y en este conjunto, en este contexto, Pablo escribe esta carta desde la ciudad de Corinto, ¿vale? Se encuentra realizando su 3er viaje misionero ya. Y se escribe desde Corinto aproximadamente en el año 58, teniendo al emperador romano Nerón en esa época. Teniendo este contexto, nos dice en el versículo 16 y 17 lo que hemos leído, porque no me avergüenzo del Evangelio. Una profunda persecución a los hermanos en los tiempos de Nerón. La historia es testigo de ello. Y vemos como aquí dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. Ya hemos tenido este texto, 3 predicaciones, y hoy finalizamos con el 4.º sermón, con la 4ª predicación, basado en lo que continúa diciendo. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y acaba con esta poderosa afirmación, mas el justo por la fe vivirá. Bien, hace 2 semanas mencionábamos el siguiente bosquejo con los siguientes puntos. Eran 3 puntos, nos quedamos en el 1. Vimos la eficacia del Evangelio, a todo aquel que cree. El punto número 2, continuaremos diciendo luego la universalidad del Evangelio, al judío, primeramente también al griego, y luego también la justicia del Evangelio, mas el justo por la fe vivirá. ¿Vale? El tema, el ministerio del Evangelio, y pusimos como título el Evangelio en acción. El Evangelio en acción. Estuvimos tratando
en la eficacia del Evangelio a todo aquel que cree, y decíamos que la eficacia del Evangelio no se encontraba exclusivamente en la persona del Señor Jesucristo. Se encontraba y manifestada en las Sagradas Escrituras. También considerábamos que la eficacia del Evangelio no se encontraba ni en la revelación general, que era la creación, tampoco se encontraba la eficacia del Evangelio en la religión, que lo que trae es muerte al corazón del hombre, y tampoco considerábamos en que el Evangelio, la eficacia del Evangelio, estaba basada en tu eficacia en hacer las buenas obras, no por obras para que nadie se gloríe, menciona en Efesios capítulo 2. Manifestábamos tajantemente y con contundencia que el único camino de la salvación era, por supuesto, a todo aquel que cree, como dice el texto, pero insistiendo en ello de la manera que Dios resalta, reseña, instruye y confirma en todo el consejo de Dios, en las Sagradas Escrituras. Hoy continuamos con el mensaje en el segundo punto, ¿vale? El segundo punto, que es la universalidad del Evangelio, ¿vale? Punto número 1, lo dejamos hace 2 semanas, la eficacia del Evangelio a todo aquel que cree. Punto número 2, la universalidad del Evangelio. El pasaje nos dice a todo aquel que cree, continúa el texto diciendo al judío primeramente y también al griego, la universalidad del Evangelio. Conforme se manifiesta en las Sagradas Escrituras, realmente podemos ver esta preciosa y maravillosa realidad, que el Evangelio es universalmente predicado a todo ser humano. El Evangelio es para todos. El Evangelio es la palabra de Dios manifestada claramente al corazón del hombre. Desde Jerusalén, como nos menciona el libro de los Hechos, cuando el Señor le dijo, me seréis testigos en Jerusalén, y hasta el último de la tierra. De hecho, la visión que tenía el apóstol Pablo era de que quería llegar a España. Lo vemos en el libro de los Hechos, ¿no? Cuando pase, yendo rumbo a España, pasaré a visitaros. Él, a Finisterre, al fin del mundo, conocido de esa época. Y vemos esa maravillosa realidad y esa invitación que se extiende a toda criatura. Vemos la gran comisión, ¿verdad? Las palabras dichas por el mismo Señor Jesucristo a sus discípulos, que nos dice, id y predicad el Evangelio solo a los judíos. No. Dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Claro, es algo que yo imagino que en los oídos de los discípulos eso resonaría como a toda criatura, pero que del pueblo judío será, ¿no? No. Toda criatura, al judío primeramente, y también al griego. El Evangelio habla hasta lo último de la tierra. Mencionamos este texto en Hechos 1:8, como hemos dicho, hasta el último de la tierra. También el Evangelio es proclamado universalmente a todos los hombres y mujeres. Y eso ha sido el ministerio de la evangelización que el Señor encargó a los ángeles, no. Encargó a las huestes celestiales, no. Encargó a ti y a mí a predicar el Evangelio. Alguien dijo que cuando sales de la puerta de la iglesia comienza el campo misionero. A lo mejor no tienes que ir a África, pero a lo mejor abres y picas a tu vecino y le dices que Dios te ama y que Jesucristo el Señor ha muerto por ti y por mí. La universidad del Evangelio, desde los más cercanos hasta los confines de la tierra y en todo tiempo y en todo lugar. Desde los más cercanos, al judío primeramente. Vemos el amor de Dios, ¿no? Cogiendo ese pueblo, en la simiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, todos los patriarcas, llegando Jacob y en Egipto formándose la nación de Israel, sacándola con mano poderosa de la esclavitud de Egipto, al judío primeramente, a la nación de Israel. De hecho, en el Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 11 y 12, ¿no? Todos conocemos este texto. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Fue primeramente a Israel. Y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, universidad del Evangelio, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos el poder del Evangelio, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ¿verdad? Nos dice el pasaje,
sino de Dios, de Dios. Hasta los confines de la tierra, todo pueblo de linaje y nación. Nos recordamos de este pasaje en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Cuando nos dice en el 5:9, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, notemos, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Aquí vemos la universalidad del Evangelio, ¿verdad, hermanos? O sea, vemos cómo el Evangelio no quedó en los judíos. Y lo más maravilloso del texto, al judío primeramente, y también al griego, es que ese también, estás tú y yo, algo maravilloso. Perros gentiles, nos decían los judíos al resto del pueblo, a los griegos, a los gentiles, a todo aquel que no era pueblo de Israel, no se consideraba digno ni de siquiera acercarse a la ley. Sin embargo, el Señor, en su ministerio, en su andar diario, fue, y con el trato de las personas, fue a gentiles, a romanos, fue a una mujer sirofenicia, fue y tuvo esa relación que el Señor Jesucristo vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, manifiesta el apóstol Pablo. Y comía con publicanos y pecadores, y los fariseos le decían, ¿por qué vuestro maestro come con las rameras, con las prostitutas? ¿Por qué se acerca a los pecadores? Yo no he venido a sanar, he venido a los que son sanos. No he venido a sanar a los que son sanos, he venido a curar y a sanar a los pecadores, que somos todos. Somos todos. Todo pueblo, linaje y nación. Y en todo tiempo y lugar. Hoy es el día de salvación. La universalidad del Evangelio continúa vigente hoy. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. La eficacia del Evangelio es menester que te acerques a Cristo como Él dice que te acerques en las Escrituras. Y hoy están los brazos abiertos para el día de la salvación. Como nos dice en Hebreos 4:7, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La universalidad del Evangelio. Y aquí entramos en la maravillosa doctrina de la soberanía de Dios. Me apuntaba otro día un hermano en la clase por la tarde que no nos olvidemos de la responsabilidad, sí, pero la soberanía de Dios, algo maravilloso, en lo que podemos descansar. Hay de nuestras almas, hermanos, imagínate por un momento, que en esta universalidad del Evangelio, al judío primeramente y también al griego, imagínate que la salvación dependiera de ti y no dependiera del Salvador, del Señor Jesucristo, de Dios mismo. Estaríamos perdidos porque tanto podemos estar en la universalidad del Evangelio como en la universalidad del pecado, si dependiera de nosotros mismos. Pero ¿qué ha hecho el Señor? Nos ha guardado, nos ha inscrito en sus manos, hemos sido predestinados antes de la fundación del mundo y nos ha dado el maravilloso regalo de ser hechos hijos de Dios. Cuando uno es hijo para siempre. Es hijo para siempre. Mencionamos algunas pinceladas de esta preciosa doctrina. Doctrina de la elección y de la predestinación. Dios ha escogido para salvación, vemos claramente manifestado en el libro de Efesios, en la epístola de Efesios, capítulo 1. No puedes eludir esa maravillosa realidad. Y si vas luego a Romanos capítulo 9, leyéndolo objetivamente y literalmente, o sea, ¿quién es el hombre para que alterque contra Dios? Él hace conforme los designios de su voluntad. Él es dueño de todo. Si el Señor Jesucristo no hubiera venido, estando muertos nosotros, cada uno de nosotros, en nuestros delitos y pecados, continuaría siendo un Dios de amor y un Dios de justicia y un Dios justo. Un Dios justo. Dios ha escogido para salvación. Vemos también otro texto, si lo queréis apuntar, en 2 de Tesalonicenses 2:13. Lo dice con claridad meridiana. Escogidos para salvación. No hay interpretación al cabo para eso. Sí, pero no. O sea, ¿tú estás muerto en tu pecado? Sí. ¿Tu pecado te lleva a la condenación? Sí. Si te dice el Señor, por su palabra,
que eres escogido para salvación, es que es de su puro afecto de voluntad, te escoge para ponerte de las tinieblas a la luz, de la condenación a la justificación, que ya lo veremos más adelante en esta predicación. Dios ha escogido para salvación. Y por otro lado, vamos a la responsabilidad del hombre. Yo no creo que Dios haya escogido para condenación. Aunque humanamente y razonablemente, de alguna manera, llanamente podemos decir, bueno, si Dios escoge para salvación, también escogerá para condenación. En la responsabilidad del hombre, aquel que rechaza el Evangelio es responsable de su decisión. Sí, Dios es soberano, ¿vale? Pero es tú que estás rechazando el Evangelio. Alguna manera de armonizar estas doctrinas, de la responsabilidad y de la soberanía de Dios. Aunque sí es cierto que las cosas secretas pertenecen a Dios, como nos dice en Deuteronomio 29, pero podemos ver el maravilloso amor de Dios derramado en la cruz del Calvario y apelando al hombre, al corazón del hombre, diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, como le dijo el apóstol Pablo al carcelero de Filipos. La soberanía de Dios. Dios salva a los escogidos, el hombre en su responsabilidad se condena por rechazar el Evangelio. ¿Vale? El Evangelio. Nadie podrá decir, como muchas veces se ha mencionado, o habéis oído, o hemos considerado, nadie podrá decir delante de la presencia de Dios que no ha tenido oportunidad de la salvación. Aunque insistimos, vamos al capítulo 9 del libro de Romanos y Dios hace conforme sus designios. ¿Y quién es que le pueda decir por qué haces esto así? Él es soberano, ¿vale? En la universalidad del Evangelio, esta maravillosa soberanía de Dios podemos verla en el texto, ¿no? Al judío, primeramente, y después al griego. Para ello, pues nos remitimos de nuevo a las Escrituras. Ten la Biblia a mano, hermanos, porque vamos a leer entre todos una serie de textos, ¿vale? Que hablan de la universalidad del Evangelio y vemos ese Dios soberano llamando al hombre y en su soberanía manifestando que Él es el Dios del Evangelio. El Dios del Evangelio que salva al judío y también al griego, ¿vale? Hermano Iván, por favor, vamos a leer el Isaías 45, 22. Seguro que todos conocemos este texto. Isaías 45, 22. Hermano Miguel, si puede tener a punto Juan 3, bueno, Juan 16 lo diremos todos de memoria. Hermano Miguel, si puede tener, por favor, 1 Timoteo 2, 3, 5. Hermana Yoli, por favor, si puede tener 1 Timoteo 4, 10. Hermano Ángel, si puede tener Tito 2, 11, ¿vale? Los tenemos a mano para no que haya espacio buscando los textos. Empezamos con el primero, Isaías 45, 22, teniendo en mente la universalidad del Evangelio, que Dios llama a toda criatura a venir a estar a cuentas con Él. Van, adelante. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Bien, muchas gracias. Aquí vemos en el contexto de Dios y los ídolos de las naciones. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ninguno otro fuera de mí. Y vemos el llamado. Mirad a mí. Y consecuencia, al ir y mirar al Señor, dice, y sed salvos, dice, todos los términos de la tierra. No vamos a entrar en argumentaciones y en interpretaciones. Manifiesta que todos los términos de la tierra, si miran al Salvador, si miran a Dios y ponen la fe en Cristo, serán salvos. Lo manifiesta soberanamente el Altísimo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Por cierto, este versículo, si no estoy equivocado, fue el que el Señor usó para la salvación de Spurgeon. Por cierto, no me gusta llamar a Spurgeon príncipe de los predicadores. Me resisto. El príncipe de los predicadores es Cristo. Olvidémonos de ese título para los hombres. Un siervo de Dios que fue manifestado y usado por el Señor, pero no es el príncipe de los predicadores. Es Cristo, el príncipe de los predicadores, ¿vale? Bien, Isaías 45, 22, ahora decimos todos juntos, ¿vale? Como congregación. Juan 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. El Evangelio es ese amor derramado en la cruz del Calvario. Y nos dice que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree, todo aquel, no dice para que el judío, para que el romano, ni para que el filipense, ni para el filisteo, ni para el ruso, no, dice todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, la universalidad del Evangelio. Seguimos, hermano Miguel, 1 Timoteo 2, 3, 5. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Muchas gracias, hermano Miguel. Pues realmente claridad meridiana, ¿no? O sea, Dios nuestro Salvador, el cual, ¿quién? Dios. ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos. Está clarísimo. Quiere que toda la raza humana de todos los tiempos sean salvos. Hay una doctrina, que no vamos a entrar en ella, que es la redención limitada de Dios, por medio de Cristo. Murió Cristo por todos, también por los perdidos. Vamos a dejarla aquí, no vamos a entrar en esa matización, en esta doctrina. Pero aquí está clarísimamente reflejado que la salvación, la universalidad del Evangelio, está manifiesta. Pablo le está diciendo a Timoteo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, de nuevo, a las Escrituras. ¿Para qué? Para ser salvos. Como le decía Pablo a Timoteo también. 1 Timoteo 2, 3, 5. Bien, continuamos en el contexto de las instrucciones pastorales también de Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 4, 10. ¿A quién he dicho que lo lea? ¿A Yoli? Pues adelante, Yoli. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. De nuevo, dice que es el Salvador de todos los hombres. Y da esa pincelada, de decir, mayormente de los que creen. De los incrédulos, el mensaje genérico de las Escrituras es que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de lo que le buscan, el galardón, el regalo de la fe en Cristo, mas el justo por la fe vivirá. Vemos aquí en 1 Timoteo 4:10 que es el Salvador de todos los hombres, la fe, mayormente de los que creen. En el contexto de la manifestación de la sana doctrina, en Tito 2:11, ¿quién le toca leer? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, hasta el último de la tierra, se ha manifestado. No se ha hecho, como mencionaba el apóstol Pablo en Atenas, que decía, porque esto no se ha hecho en un rincón escondido, lo que es la obra de la cruz, en un rincón escondido. No. Esto se ha hecho y se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El Evangelio está abierto y manifestado a todos los hombres. Tito 2:11. En el contexto de los burladores y en los posteros días, también nos dice en 2 de Pedro 3:9, nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Aquí me ha llamado la atención una matización del texto, de la forma gramatical que está escrito, de la forma del tiempo, digamos, del género de tiempo. A ver si me sé explicar. Dice, vamos a ver. Según algunos tienen por tardanza, está hablando de los incrédulos, ¿vale? Según algunos que tienen por tardanza, está hablando de las personas que no conocen a Dios, ¿vale? Porque está haciendo tercera persona, ¿vale?
Y luego dice, sino que es paciente para con nosotros. ¿Para quién? Para los que conocemos al Señor, para los hijos de Dios, para los que son creyentes. ¿Vale? Continúa y dice, no queriendo que ninguno perezca. Ahora está hablando de quién, de los que son creyentes, de los elegidos, o es de toda la universalidad de la raza humana. Yo veo aquí que es la universalidad de la raza humana. ¿Por qué? Porque dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, incrédulos, al arrepentimiento. Si se refiriese el texto para con nosotros, yo pienso que sería escrito, no queriendo que ninguno perezcáis, sino que todos vosotros procedáis al arrepentimiento. Pero vemos aquí dos matices en los cuales vemos los incrédulos, hace la pincelada de la Iglesia y luego matiza la universalidad del Evangelio a todo el resto del ser humano. La universalidad del Evangelio. Hablando de esta maravillosa realidad, es muy interesante cómo acaba la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Nos dice en Romanos 16, 25, 27. Vamos a abrir esta porción de las Escrituras en la Biblia. Vamos a seguir la lectura. Romanos capítulo 16, 25 y 27. 25 al 27, ¿vale? Bien, tenemos todo este texto. Leemos, dice Pablo, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que se ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Se ha dado a conocer que el Evangelio a todas las gentes, ¿para qué? Para que obedezcan a la fe. Al judío primeramente, al pueblo de Dios primeramente, pero también al griego, a ti y a mí y a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Bien, la universalidad del Evangelio, una preciosa realidad manifestada en las Escrituras. Punto número 1. La eficacia del Evangelio a todo aquel que cree. Punto número 2. La universalidad del Evangelio al judío primeramente y después al griego. Y ahora llegamos al punto número 3 y último, la justicia del Evangelio. ¿Vale? La justicia del Evangelio que nos dice el pasaje, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Bien, justicia, la palabra justicia. Definición de esta palabra, ¿qué os parece? ¿Cómo diríais, oye, qué es justicia? ¿Cómo la definiríais, justicia? Ya sé que, si a bote pronto, es complicado, ¿no? Yo la he buscado en el diccionario, la RAE, dice así de lo siguiente, dice, aquello que debe hacerse según derecho o razón. Esto es justicia. La justicia de Dios, ¿qué nos demanda la justicia de Dios? Aquello que debe hacerse según derecho o razón. ¿Qué nos demanda la justicia de Dios? ¿Qué nos demanda? El cumplimiento de la ley del monte Sinaí dada a Moisés. Esa es la justicia que Dios demanda al corazón del hombre, en toda su esencia. Vamos a leer en Romanos 1:8, 1:18. Vamos a ir a Romanos y vamos a leer este pasaje que nos habla de esta maravillosa realidad y tremenda y temerosa, porque Dios es fuego consumidor, Dios es un Dios justo. Vamos a ver, Romanos, hemos dicho, 1:18. Nos dice así la palabra del Señor en este texto, 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vemos aquí la demanda de la ley. La demanda de la ley en la justicia de Dios demanda el cumplimiento de la ley dada de Dios a Moisés en el monte Sinaí.
¿Qué nos demanda la justicia de Dios? Cumplimiento de la ley. ¿Qué nos imputa la justicia de Cristo? Justificación por gracia delante de Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es estar justificado? Una palabra fundamental que no puede estar fuera. Hay algunas palabras que no se pueden adecuar, digamos, como dice. Bueno, es que son palabras arcaicas, son palabras que están ya fuera de nuestra época. No podemos quitar de nuestro vocabulario, de nuestra esencia como cristianos, palabras como salvación, palabras como redención, palabras como remisión, palabras como justificación, como perdón, por supuesto, ¿vale? ¿Pero qué es justificación? Es que como si nunca se hubiera cometido un hecho delictivo. Eso es justificación. La justicia de Dios en el Evangelio nos es imputada por medio de la obra y persona del Señor Jesucristo. El poder del Evangelio nos lleva a tal extremo de que la obra y la sangre de Cristo, Dios nos ve por medio de su Hijo como si nunca hubiéramos pecado, como si hubiéramos cumplido la ley, porque la ley la cumplió Cristo y nuestros pecados fueron puestos sobre Él en el madero y recibió el castigo y la paga de nuestro pecado. Y por su obra y su persona estamos justificados delante de Dios. La justicia de Dios es pagada y saldada en el Evangelio. Dice el texto, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿vale? Se revela por fe y para fe. La justicia de Dios está revelada en el Evangelio y es manifestada diciendo que has de creer en lo que Dios ha hecho. Es por fe y para fe. Y la justicia de Dios está manifestada en las Sagradas Escrituras. Nos pone ese texto y nos lleva al Antiguo Testamento, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios, pagada y saldada en Cristo, la justicia de Dios revelada en la persona de Cristo y la justicia de Dios manifestada exclusivamente en el Verbo de Dios, en la Santa Biblia, en todo el consejo de Dios. Y esa justicia de Dios, maravillosa justicia de Dios, teniendo a Cristo en el corazón, nos lleva pues de la ley, del Sinaí, nos lleva a la cruz del Calvario. Algo precioso y maravilloso. Nos lleva de ese Sinaí a la obra terminada que por gracia el Señor hizo en la cruz del Gólgota. Nos lleva la justicia de Dios en decir, pues tenéis que cumplir toda la ley como está establecida conforme a mi santidad. Nos lleva del Sinaí al Señor Jesucristo. Es algo precioso y maravilloso, el poder del Evangelio, la justicia de Dios. Mientras estaba un poco así desarrollando este punto, pues me vino a la mente una porción del Progreso del Peregrino y me pareció adecuado compartirla y leerla, cortita, de lo que estamos hablando, de las demandas de la ley, las demandas de Moisés, las demandas de la ley de Moisés, de la Torá, en que tenemos que cumplir toda la ley para ser salvos, para tener el beneplácito de Dios, cosa que es imposible por la naturaleza caída del hombre, y ver luego cómo Dios mismo imparte su justicia en el Hijo por amor a ti y por amor a mí. La justicia del Evangelio. Leemos, ¿vale? Es una conversación que está teniendo Cristiano, ¿vale?, con Fiel, que es un personaje. Como todos sabemos, son diferentes personajes: esperanza, integridad, gran corazón, y es una alegoría de lo que es la vida y la vida cristiana, ¿vale?, de la ciudad de destrucción hasta la ciudad celestial. Este libro de Juan Bunyan, el Progreso del Peregrino. Ven, comienza y está hablando Fiel, ¿vale? Dice: ya había subido hasta la mitad, cuando mirando atrás vi a uno que me seguía más ligero que el viento y me alcanzó. Al instante que este hombre me alcanzó, me dio un golpe fuerte que me arrojó al suelo, dejándome por muerto. Le pregunté la causa de este mal tratamiento y me respondió: porque secretamente te has inclinado al Adán primero. Y al decir esto, me dio otro golpe mortal en el pecho que me hizo caer de espaldas, dejándome medio muerto a sus pies. Cuando volví en mí, le pedí misericordia,
Mas su contestación fue: yo no sé mostrar misericordia. Y de nuevo me arrojó al suelo, y seguramente hubiera acabado conmigo a no haber pasado por allí uno, con mayúscula, que le mandó detenerse. Contestó Cristiano y dijo: ¿y quién era ese? Fiel le dijo: no lo conocía al principio, pero al pasar me apercibí de las heridas de sus manos y el costado, y por ahí comprendí que era el Señor. Gracias a él pude seguir mi camino collado arriba. Entonces le dijo Cristiano: ah, Fiel, el hombre que te alcanzó era Moisés. No perdona a nadie, ni sabe compadecerse de los que quebrantan su ley. Qué ilustración tan bonita, es lo que estamos hablando, ¿verdad? Pasó al lado uno y cogió a Moisés y dijo: apártate, no le toques más. Junto a tu lado pasé y te vi sucia en tus carnes y te dije: vive, como lo dice en Ezequiel, ¿verdad? La maravillosa justicia de Cristo en favor nuestro. De la ley a la gracia, del Sinaí a la cruz, de Moisés al Señor Jesucristo. Pablo lo manifiesta de forma tajante también en Hechos 13, 38, 39. Lo leo. Dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Justicia de Dios, justificado en Dios, justificado en la sangre de Cristo. También nos menciona en Romanos 10, 4 y 8, y nos dice: el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: esta es la palabra de fe que predicamos, y todos conocemos el texto como sigue, ¿verdad? Lo leemos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, la justicia de Cristo. Pero en tu responsabilidad, dice el texto, pero con la boca has de confesar para salvación, para que el Evangelio venga a ser una realidad. Y la justicia de Cristo sea te puesta imputada delante de todos tus pecados y seas perdonado. La justicia de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios, sabiendo que todos nuestros pecados han sido perdonados. Es algo maravilloso. Que estamos redimidos, salvados, justificados. Y muchas veces lo tomamos tan a la ligera, hermanos, estas realidades y estas verdades, que perdemos de vista la profundidad y la esencia del maravilloso amor de Dios. No son cosas livianas. Tuvo que pagar un alto precio al Señor, derramar su sangre. Algo que fue incluso, como muchos comentaristas dicen, ¿no?, que en el momento que clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es como si Dios Padre hiciera así las espaldas al Hijo y todo el pecado, tu pecado y el pecado de todos los hombres, recayera sobre las espaldas del Hijo. La justicia del Evangelio, perdonando todos nuestros pecados. Colosenses 2, 13, 14, lo leo. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, 13, 14. Remitiéndonos para ser hijos de Dios. El apóstol Juan da esa exclamación: mirad cuál amor, ¿verdad?, nos ha sido dado por el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Salvándonos de la condenación del infierno. Nos dice en Romanos 8.1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, la justicia de Dios. Y Romanos 8.33 hasta 34 nos manifiesta con esta tremenda autoridad. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará? Contesta la Escritura: Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió.
ahí no se queda, más aún el que también resucitó, la victoria de la cruz. El que además intercede delante de Dios Padre por todos nosotros y el que está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada una de nuestras vidas. Estaba viendo un poquito todo este punto y todo lo que estamos hablando y realmente me paré un momentito y empecé a considerar la realidad del infierno, una doctrina que no es popularmente predicada, que no se habla mucho del infierno, incluso desde los púlpitos. Y realmente el domingo por la tarde estuvimos hablando en la clase, pues, salvados de la pena del pecado. Y es algo a considerar. Nos hemos puesto a pensar lo que es el infierno, seguro que sí, de dónde nos ha salvado el Señor. El infierno es un lugar de tormento, he hecho una relación, donde las almas están destituidas de la gloria de Dios. Un lugar profundo de sufrimiento constante, sin fin, para toda la eternidad. Un lugar en el cual solo hay dolor y desesperación. Un lugar donde el gusano de muerte de cada uno nunca muere. Un lugar donde es constantemente el lloro y crujir de dientes. Un lugar donde no hay descanso, de día ni de noche. Un lugar de castigo y condenación eterna. Esto es lo que nos ha librado la justicia de Cristo, por amor a cada una de nuestras vidas, por medio de la persona del Señor Jesucristo. En todo esto vamos a leer Apocalipsis capítulo 14. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14 y ver este resumen de lo que estamos hablando referente al infierno. Capítulo 14, vamos a leer del 9 al 13. Apocalipsis 14, del 9 al 13. ¿Lo tenemos todos? Tormento eterno, destituidos de la gloria de Dios, profundo sufrimiento constante y sin fin para toda la eternidad. Solo hay dolor, desesperación, el gusano de muerte, el gusano de cada uno de muerte nunca muere, es el lloro y crujir de dientes, no hay descanso ni de día ni de noche, castigo eterno por toda la eternidad. Dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Yo oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Vemos aquí esta tremenda realidad. Y el humo del tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen. El infierno de condenación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz y la justicia de Dios manifestada en el monte Sinaí. Ahora estamos justificados en Cristo por medio de su obra redentora en la cruz del Calvario. En todo esto, en Jerusalén hace 2000 años se levantó una cruz, ¿verdad?, en un monte llamado Gólgota, llamado lugar de la calavera. Vemos ahí la cruz de Cristo. Vemos ahí la cruz del hombre totalmente perdido y condenado por sus delitos. Y vemos a otro lado la cruz de un hombre que halló la justicia de Cristo. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en el paraíso. Dice: de hoy ciertamente estarás conmigo en el paraíso. Le dice el Señor a ese ladrón, a ese delincuente, a ese malhechor arrepentido, en el cual, en el mismo momento, a punto de morir, halló la justicia de Cristo, porque puso su confianza en el único que puede ser justificado delante de Dios,
que es la persona de Cristo. La justicia de Dios en el Evangelio, la justicia de Dios clavó al Hijo en el Calvario y la justicia de Dios en su Hijo nos declara justos delante de Dios. Y el texto nos lo dice con toda afirmación: mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Concluimos, y en estas 4 predicaciones hemos visto, en el contexto que estamos mencionando, en la vergüenza. Punto número 1, vimos qué era el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, vimos lo que era el Evangelio y la consecuencia de la vergüenza. Vimos el poder del Evangelio, porque es poder de Dios. Vimos el fin o la finalidad del Evangelio, punto número 3, para salvación. Punto número 4, la eficacia del Evangelio al judío, a todo aquel que cree. Punto número 5, la universalidad del Evangelio al judío, primeramente, y también al griego. Y como último punto hemos mencionado la justicia del Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y decimos a título de conclusión, en el contexto de la vergüenza: no te olvides del canto del gallo. ¿Vale? Ya, el canto del gallo, sí. Porque un hombre negó el Evangelio y luego se arrepintió, Pedro, ¿verdad? No te olvides del canto del gallo, porque puede que algún día, Dios no lo quiera, tengas que coger y abrazarte a Cristo de tal manera diciendo: Señor, perdóname, porque me he avergonzado de ti, me he avergonzado del Evangelio. Dios quiera que estemos constantemente tan cerca de Cristo y tan abrazados a la cruz, que sea cual fuera la circunstancia que viniese dentro del Evangelio, abiertamente y con el poder de Dios, digamos: Cristo, Jesús, murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y este poder de Dios me ha salvado, al judío primeramente, y también a mí, un perro gentil. Algo maravilloso y algo precioso. Y todo ello por la gracia y misericordia de Dios. Mas el justo vivirá por la fe. Pues que el Señor bendiga este texto en cada uno de nuestros corazones.